Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 9:19 de la mañana y para nosotros es un gusto recibir en este espacio el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor, buenos días, gracias por estar esta mañana en WQ Noticias. Hola Liz, gracias por la invitación, un gusto estar aquí y un saludo a la audiencia. No, usted para analizar este primer año de gobierno de Daniel Noboa, un presidente que llegó quizás de una manera sorpresiva para muchos al poder y que ha tenido ya un año de decisiones cuestionadas y aplaudidas al mismo tiempo. Quizás, ¿cómo califica usted ese tiempo transcurrido del primer mandato, de este mandato más bien de Daniel Noboa, ¿no? Que ahora se proyecta a ir a una reelección? Bueno, un periodo con aciertos y desaciertos, ¿no? Ujú, En donde el principal ofrecimiento fue el combate a la inseguridad, a la violencia, en donde lo abordó inmediatamente con esta declaración de conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Con los estados de excepción frecuentes, ¿no? Con convertir enemigos del Estado a las bandas de narcotraficantes y de crimen ujú, transnacional. Sin embargo, en ese aspecto no, me parece a mí que no ha habido demasiados efectos, ¿no? Aunque hay una percepción de que sí, si nosotros vemos los indicadores, realmente los índices de violencia no han disminuido en una proporción importante. Incluso ahora tenemos violencia en Quito, que antes no la teníamos, ¿no? Acabamos de ver este fin de semana un asalto en un centro comercial, ¿no? A la plena luz del día. Algo ujú. que en Quito al menos nunca se ha visto, ¿no? Entonces, creo que los resultados de ahí, en eso el gobierno queda debiendo y mucho. Es evidente que es muy difícil combatir este tipo de situaciones. Algo ha mejorado también el tema de la recaudación fiscal. Creo que lo del IVA fue una medida que le funcionó y que le ha permitido un poco tener recursos para afrontar el gasto público. Em, pero el gran pero, ¿no? Vale la Ujú. redundancia, es la crisis energética, ¿no? Una absoluta falta de previsión cuando ya desde el gobierno de Guillermo Lasso se sabía que la situación de la energía estaba complicada. No haber abordado ese tema inmediatamente, pues nos ha puesto en la situación en la que estamos y que ha ocasionado efectos en la economía que creo que todavía ni siquiera se los ve, ¿no? Y que empezaremos ya a dar cuenta de ellos en los próximos meses, ¿no? Pero ahí analizando quizás parte por parte, ¿no? Como usted decía, él comenzó con esta declaración de un conflicto armado interno, las cifras parecerían no ir acorde, las que dicen, las que tienen ellos con lo que uno ve en el día a día. Pero usted ayer tiene que haber visto esta cadena de 12 minutos, donde lo que resaltaban en primer lugar era la aplicación de un plan Fénix, donde salía la ministra del Interior hablando de la reducción del delito, por ejemplo. Sí, o sea, pero es que una cosa es lo que se Ujú. dice y otra cosa es lo que se puede ver, ¿no? Un plan Fénix, además, no tenemos idea de qué se trata, ¿no? Mm. Eh, Todo puede ser el plan Fénix, ¿no? Y además, con esta forma tan curiosa que tiene de comunicar el gobierno. Pero en todo caso, más allá de ponernos a discutir sobre si hay o no hay disminución de la violencia y la inseguridad, la percepción es que sí. Y eso es lo que le sirve al gobierno, ¿no? Eso es lo que Ujú. le sirve al gobierno. Hay una percepción de que se ha retomado el control de ciertos sectores y que antes no, y que antes pues estaban completamente abandonados, ¿no? Pero yo no creo, y de lo que se ha podido ver en ciertos indicadores que se conocen, porque además también los indicadores no, es difícil acceder, no es muy clara la Ujú. metodología. Pero aparentemente no es tan efectivo, ¿no? El tema del control de la inseguridad. Y ya además lo estamos viendo, ¿no? Ahora, estas decisiones que él ha tomado dentro de los aciertos o desaciertos, ¿cómo han incidido también dentro lo que sucede dentro del país con lo que se maneja como política exterior?
¿Y a qué me refiero? Una incursión a la embajada en México para detener a Jorge Glass, por ejemplo, esta pelea constante con su vicepresidenta Verónica Abad, que la llevó a declararla como embajadora, ahora suspenderla, dicen algunos, por injerencia del gobierno 150 días, y quizás eso cómo se ve reflejado en una cumbre reciente de jefas y jefes de Estado, donde no contó con una presencia mayoritaria. Entonces, también entender eso, él le apuesta más a lo que lo favorece internamente versus el precio que tenga que pagar externamente. Aparentemente sí, a pesar de que ha Ujú, manejado una agenda de viajes y de visitas internacionales bastante apretada, ¿no? ujú. Pero claro, ¿no? Tenemos el tema de que de una invasión a una embajada que aquí mucha gente la aplaudió y la sigue aplaudiendo, ¿no? Pero que a nivel internacional siente un precedente gravísimo, algo que no han hecho ni las peores dictaduras, una fractura con su vicepresidenta que ha llegado hasta el hecho de cometer una ilegalidad tan grande como la de desconocer su calidad de vicepresidenta y tratarla como una funcionaria pública común y corriente, violando la ley, violando la constitución, suspendiéndola con un mero acuerdo administrativo o una resolución administrativa. Luego Ujú. el tema de cómo se percibe esto hacia afuera y sobre todo, Liz, pensemos en el último reportaje de la revista The Economist, ¿no? Ujú. Una revista con mucho prestigio, con mucha credibilidad, que señala al Ecuador ya como un narcoestado, ¿no? Y que eso nos pone de cara ante el concierto internacional en una posición muy desventajosa por el tema de la inversión, de la atracción de capital extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, pero él dirá a lo mejor, doctor, que esto era algo que ya se sabía, que por eso él declaró un conflicto armado interno como una de sus primeras decisiones al gobernar y que ese ha sido su enfoque prioritario durante este primer año de mandato, combatir esa inseguridad que va a tomar tiempo y mostrar los indicadores que tiene y por ahí argumentará eso, ¿no? Dentro de lo que hoy sale en The Economist. Y hay quienes dicen que Daniel Noboa siempre tiene un as bajo la manga. Sí, puede ser que, o sea, y evidentemente un gobierno tiene que defender su gestión y sacará Ujú, los documentos y los números que sean necesarios para hacerlo, pero el reportaje está ahí, ¿no? Y seguramente ese reportaje tendrá mucha mayor credibilidad que lo que pueda decir el gobierno del Ecuador, ¿no? Y los hechos también están ahí, la invasión de una embajada, la suspensión de una presidenta de forma ilegal e inconstitucional. Sumémosle a eso también lo que sucedió con Topic, a pesar de que no hay una injerencia directa del Ejecutivo, muchos responsabilizan al Ejecutivo de la destitución de Topic de su candidatura, ¿no? Que era aparentemente la única candidatura que podía disputarle ciertos votos al gobierno, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno pueda decir o enseñar o mostrar a nosotros como país, como te decía antes, ¿no? Nosotros aplaudimos muchísimo el tema de la invasión a la embajada, ¿no? Del tema de ponerle en su sitio a la vicepresidenta, entre comillas, ujú. ¿no? Hay mucha gente y esto es curioso, además, hay una pequeña digresión, Liz. Nos enojaba mucho las medidas autoritarias que tomaba Correa y las mismas medidas autoritarias que toma Daniel Noboa las aplaudimos, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Parece que nosotros no es que no nos gusta el autoritarismo, sino que depende de quién lo ejerza, ¿no? Eh, Pero a propósito de eso, doctor, hay quienes ya comienzan a hablar de un Daniel Noboa dictador, de un Daniel Noboa que decía darle libertad y permitir que cada función del Estado cumpla con su deber sin injerencia del Ejecutivo y ahora más bien comenzaría a configurarse algo que es repetido en la historia política del Ecuador. Sí, es complicado y a mí me preocupa mucho como politólogo y Ujú, como abogado, me preocupa mucho, Liz, como defensor de los derechos humanos, el tema, no solo esto que ha sucedido con la vicepresidenta, el tema de cómo se están manejando los concursos, el concurso a la renovación de la Corte Constitucional, el concurso de renovación para nombrar nuevo fiscal, ¿no? Lo de la Corte Constitucional es a mí me asusta mucho. La comisión de selección no me parece la calificada para llevar un concurso de este
de este calibre y las candidaturas o las listas de las listas, los tercios estos, las listas de 3 personas que manda cada función, en casi todas gente o poco preparada o con un bagaje muy, muy complicado como para llegar a una corte constitucional, ¿no? Hay pocos candidatos que realmente son dignos de llegar a un cargo que es el cargo de más alta prioridad en este país, de donde la Corte Constitucional tiene un poder enorme, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa eso, Ujú. me preocupa mucho y que eso vaya de la mano con un gobierno que no tiene empacho en tomar acciones que vayan en contra de la ley, que vayan en contra de la Constitución, pues si eso significa salirse con la suya e imponerse, ¿no? Ahora, ¿y esto cómo lo proyecta de cara ya a la elección del 9 de febrero? Ya mismo arrancaremos, porque ya diciembre es un mes que pasa volando y arrancaremos una campaña electoral donde desde ya pues se ha venido viendo tiempo atrás el presidente candidato, ¿no? Pero con lo que él ha hecho en este año de gestión, que muchos dicen mal se hacen evaluarlo como que se hubiera tenido un mandato de 4 años, sino que hay que ver que solo son 12 meses lo que ha tenido para poder él enfrentar todo lo que atraviesa el país. ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo lo ve usted? Sí, claro, un año es poco, ¿no? Un año es poco para una Ujú. gestión. Eh, Sin embargo, creo que queda debiendo, sobre todo en todo lo que ofreció al principio. Eh, pero más allá de eso, creo que el presidente sigue conservando una ventaja importante obviamente, en cuanto al resto de los candidatos. Su principal opositor, como señalábamos antes, ya ha salido de la contienda, o su segundo principal opositor Ujú. quedando solo dos. No hay nadie que entre los otros candidatos que aparentemente, al menos por ahora, pueda posicionarse como una tercera vía entre Noboa y el correísmo. Si es que logra cumplir con su promesa de terminar con los apagones en diciembre, es muy probable que tengamos un presidente que gane la primera vuelta, no que gane en la primera vuelta, va a haber una segunda vuelta, pero que gane la primera vuelta. Y ya en una segunda vuelta nuevamente entrará a jugar mucho del clivaje correísmo-anticorreísmo y gente que a pesar de que no le gusta Noboa y su gestión, preferirá votar por él que por el correísmo, que tiene, a pesar de tener una base electoral fuerte, tiene un techo que no puede romper, ¿no? Que ya en algunas Ujú. elecciones no puede pasar de ese techo y que con una candidatura tan floja como la de la candidata González, una candidata que no transmite, acartonada, poco carismática, probablemente ese límite o ese techo no se romperá nuevamente, ¿no? O sea, debemos descartar que podamos vivir en este proceso electoral lo que marcó Daniel Noboa en el anterior tras una muerte cruzada, donde él fue el candidato sorpresa por el que muchos no apostaban y que de repente en un debate brilló y esto lo llevó a ser prácticamente presidente. Si todo sigue su cauce, Liz, es lo más probable. Pero aquí en el Ecuador sabemos que se puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tuvimos en las elecciones pasadas la muerte de un candidato, el Ujú. asesinato, el magnicidio de un candidato, lo que cambió el tablero electoral. Esperemos que no vuelva a pasar algo así, pero puede pasar cualquier imponderable que cambie la configuración del tablero electoral, ¿no? Veamos cómo Ujú. va el tema de los apagones también. Si esto no se soluciona, el presidente va a seguir perdiendo capital político y alguien podría empezar a despuntar como una alternativa a las otras dos candidaturas, ¿no? Es muy poco tiempo, pero recordemos también que las elecciones pasadas cambiaron de una semana a la otra, ¿no? A otra. Hoy su mayor debilidad pudiera ser entonces esta crisis energética, pero ¿cuál usted cree que puede ser la mayor fortaleza que tiene luego de 12 meses de gestión Daniel Noboa? Ser presidente. El ser Ujú. candidato a presidente es una fortaleza enorme porque, como se dice coloquialmente, se tiene la sartén por el mango, ¿no? Uno puede distribuir recursos, puede inaugurar obras, puede justamente poner en orden el tema de la energía, yo qué sé, ¿no? Algunas cosas que no necesariamente son parte de la campaña electoral, pero que van a implicar aumento de popularidad en el presidente, ¿no?
pero también, doctor, puede ocasionar un mayor desgaste. O sea, al mismo tiempo, eso que se considera una fortaleza puede ser también su debilidad. Por supuesto, si es que él no empieza a mostrar resultados, puede convertirse en una debilidad. Pero es curioso, ¿no? Porque Ujú, estemos en el tema de la inseguridad, lo que veníamos hablando al principio, ¿no? El tema de la inseguridad no ha mejorado sustancialmente y sin embargo, el gobierno lo muestra como un crédito a su favor y la gente lo percibe así, ¿no? Entonces, es una cosa interesante lo que sucede ahí y que puede pasar en otros ámbitos también, ¿no? Entonces, si es que el presidente logra controlar en algo la crisis energética, probablemente tenga los apoyos suficientes para pasar segunda vuelta e incluso ganar una elección. Porque además, el efecto económico que va a ser severo el que genere la crisis energética, no lo veremos inmediatamente, lo veremos en los próximos meses ujú. cuando él ya seguramente, si es que las cosas siguen como están, pues sea reelegido, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pasa. Ya como decía, en poco tiempo estaremos dentro de una campaña electoral ya oficial y iremos viendo qué pasa durante este mes de diciembre, que va a ser clave. Es decir, que se logra resolver ese problema energético, cumplir con lo que el ofrecimiento que él ha hecho y ver qué se va dando ahí en tema de seguridad. Hay algunos que dicen que quizás para diciembre nos anuncien la captura de Fito, que es una de las cartas que el gobierno jugará. Se rumoran ya muchas cosas, ¿no? Que pudieran apuntalar esa campaña electoral. Sí, claro, o sea, tiene algunas herramientas, Ujú. podría estarse, como tú decías antes, guardándose alguna carta que le permita, pues, justamente demostrar o al menos aparentar que está cumpliendo con con los objetivos que se ha planteado, ¿no? La captura de Fito, por ejemplo, sería un muy interesante, una muy interesante muestra de que el combate a la inseguridad está funcionando, a pesar de que la captura de Fito per se no va a mejorar el tema de Ujú. de la inseguridad automáticamente, ¿no? Veremos qué pasa con el presidente tras un año de gestión, como digo, y con la proyección de ser reelecto. Quiero agradecerle al doctor Moscoso que nos ha acompañado esta mañana aquí en WQ Noticias. Encantado, Liz. Un fuerte abrazo. Un Hablamos. abrazo para usted, el doctor Arturo Moscoso, con nosotros. Son 9:36 de la mañana, momento de irnos a una nueva pausa aquí en WQ Noticias. No sin antes dar información también que usted debe saber, y es que este es el momento de evolucionar. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios, por eso Telconet Latam te da esta posibilidad. Ustedes pueden buscar la información en todas las redes sociales, visitarlos también en www.telconet.es. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en WQ Radio.